mano del Señor. Un día más, un año más. Va a llegar el momento en que ya no vamos a saber de cuánto tiempo ya estamos en el camino del Señor. Gloria a Dios. Pero lo hermoso es que estemos. Amén. En el mundo pueden haber muchas cosas, pero nosotros estamos aquí. Estamos en el mejor lugar, en el lugar de la bendición, en el lugar donde está el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Gloria a Dios! Maravilloso es Cristo. Gracias te damos, Señor. La gana de seguir cantando. Unos brazos humildes se abrieron en la trágica cruz del Calvario. El dolor de los clavos murieron y la cruz con su sangre bañaron para dar salvación a este mundo pecador y librarlo del mal que vendrá. Para dar salvación a este mundo pecador y librarlo del mal que vendrá. Unos brazos humildes se abrieron en la trágica cruz del Calvario. El dolor de los clavos murieron y la cruz con su sangre bañaron. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, epístola del apóstol San Pablo, escribiendo a los romanos, capítulo 13. Yo me había preparado con otro mensaje. Ya estaba listo. Pero el momento de salir de mi casa, Dios me puso este pasaje. Y tuve que otra vez abrir mi Biblia. Gloria a Dios. Y todo lo que yo había ya hecho en mi corazón ya me quedó para otro día. Pero hoy vamos a tocar este tema, por algo el Señor lo pone. Y vamos a considerar capítulo 13 de la epístola a los romanos. Bendito sea el nombre del Señor. Y damos lectura con la bendición del Padre, del Hijo
Santo. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al mal. ¿Quieren pues no temer la autoridad? A lo bueno, y tendrás alabanza de él, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El Señor bendiga su palabra, hermanos. Pueden tomar asiento, póngase cómodo. Abre tu corazón, como decía el coro, para escuchar la palabra del Señor. Hoy quiero que pongas mucha atención a este mensaje. Quisiera que cuando terminemos de escuchar esta palabra, todos, sin excepción, salgamos claros, salgamos con la mente clara, con el entendimiento claro de lo que esta palabra nos va a revelar. Es importante, es muy importante, porque de esta forma usted va a comprender algunas cosas que tal vez no comprendía o no sabía cómo entenderla. Bendito el nombre de Dios. Hemos leído unos versículos que nos hablan de la autoridad y del sometimiento que toda persona debe tener a la autoridad. Y Dios establece que es Él el que ha puesto la autoridad. De tal manera, como dice la Biblia, que no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. En las redes sociales se toca mucho este texto y se ordena que todos los hombres deben someterse a las autoridades. Y muchas veces algunos se preguntan, pero hay autoridades que no son buenas. Tenemos que someternos igual. Entonces, la gente dice, bueno, Dios lo está diciendo. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque estas son puestas por Dios. Y por lo tanto hay que someterse. Otros dicen, bueno, en la Biblia vemos a Dios poniendo autoridades. Por supuesto que sí. Pero yo quiero que entiendan algo, porque a veces esto se presta a un juego, se presta a una confusión. Cuando Dios dice, sométase toda persona a las autoridades,
no se está refiriendo exclusivamente al hombre, no está hablando del hombre en sí, está hablando del sistema. Dios es el que ha establecido la autoridad, y la autoridad está reflejada a través de un sistema, de una forma de gobierno, de una ley o de leyes que son las que establecen el principio de autoridad. Usted ve a una persona decidir y lo confunde con un ciudadano más, pero usted lo ve uniformado y entonces sabe que es una autoridad. Es una autoridad porque pertenece a un grupo o a un sistema establecido legalmente. Y por lo tanto, es ese sistema el que le faculta la autoridad. Por eso ellos tienen una credencial. Esa credencial indica que son de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas Policiales. No basta solamente el uniforme. El uniforme es para identificarlo, pero tiene que tener una credencial. Esa credencial nace de un cuerpo militar. No sé si me están siguiendo. Nace de un sistema militar que el gobierno ha establecido, como las Fuerzas Armadas o las Fuerzas Policiales, que son los que tienen la autoridad para hacer lo correcto, mantener el orden. Dependiendo del estado de autoridad que posea, si son de las Fuerzas Armadas, pues es para cuidar el territorio nacional de cualquier invasión enemiga y velar por el bien de todo el país. Si es la policía, pues un aspecto ya interno, civil, que ellos se preocupan por mantener el orden y capturar al que hace lo malo y apresarlo. También están las autoridades judiciales, fiscales, que también corresponden a una autoridad gubernamental. Pero cada uno de ellos están nombrados no por un hombre que es el dueño de esa autoridad. El hombre no es el dueño de la autoridad. Es el sistema formal. ¿Sí me entienden? Es el sistema formal que establece la autoridad. Porque el hombre puede pasar al retiro. Puede ser un general, un mariscal, puede ser un juez supremo, puede ser un fiscal de la nación, pero por la edad, por el tiempo de haber ejercido sus funciones, pasan al retiro, se jubilan o mueren, o ya no están facultados físicamente para seguir desempeñando el cargo. Ahora, imagínense si la autoridad estuviera basada sobre el hombre. El hombre muere, el hombre no está capacitado para estar eternamente. Se perdería la autoridad. Por eso es que la autoridad no está basada en el hombre. La autoridad está basada en el sistema. Es el sistema de autoridad el que faculta al hombre tener autoridad. ¿Me entiendes? Bien. Ahora, en la Biblia Dios, en el Antiguo Testamento, Él ponía leyes. Muchos creyentes dicen, Dios pone leyes y quita leyes. Dios pone presidentes y quita presidentes. Déjenme decirles que no es así.
En el Antiguo Testamento, cuando había un gobierno teocrático, cuando el sistema de autoridad era teocrático, es decir, teocrático viene del gobierno de Dios, o Dios gobierna directamente, es un gobierno teocrático. Cuando el gobierno era teocrático en ese tiempo, el sistema estaba impuesto por Dios desde el cielo y el gobernaba. Y como Dios no muere, como Dios no envejece, es el único que la autoridad está sobre él. Entonces él ponía reyes dentro de su pueblo. No lo hacían los otros pueblos, con algunas salvedades, a quien Dios le facultaba, como fue Nabucodonosor y otros reyes más. Pero por lo general, dentro del principio normal de vida, Dios establecía reyes solamente en su pueblo, que era el pueblo de Israel. Los filisteos tenían sus reyes, los egipcios tenían sus faraones, los romanos tenían sus césares, y cada país pagano tenía su autoridad, pero no era Dios quien los colocaba. Eran ellos los que se ponían, porque en ese tiempo se regía por la monarquía. Casi en el mundo entero era la monarquía, eran los reyes. Y los reyes no eran colocados democráticamente, porque la democracia no existía. Todos estos sistemas democráticos, republicanos, militarizados, dictatoriales, comunistas, eso no existía. Existía solamente la monarquía, que era el país gobernado por un rey, y casi todos los países estaban gobernados por un rey. Como hoy, casi todos los países, con excepción de Israel, son gobernados por un presidente, ¿no? Aún en Inglaterra, donde todavía existe la monarquía, sin embargo, esa monarquía es una figura nada más, porque en Inglaterra hay un presidente, ¿me entiende? Hay otro sistema. La monarquía es solamente una figura decorativa. La reina, el rey ahora, es una figura decorativa para no perder la tradición monárquica que siempre tuvo ese país. Pero en realidad, quien ejecuta todo el orden de las cosas es todo un grupo con uno a la cabeza, que es el que dirige. Excepciones a la regla, pero la mayoría del país tienen un presidente. Así en el tiempo antiguo, la mayoría de países no tenían presidentes, tenían un rey. El rey no era igual a un presidente. El rey era como una especie de Dios. En aquellas épocas, los reyes tenían poder sobre la vida y la muerte. Ellos hacían así y vivías, pero si hacían así, morías. Era la palabra del rey. Era tan fuerte la palabra del rey que cuando usted lea el libro de Esther, y va a leer también otros pasajes en otros libros del Antiguo Testamento, usted va a ver que cuando el rey sellaba con su anillo un edicto, que era un documento escrito para dar algún tipo de ley u ordenanza, ese sello real era inquebrantable.
siquiera el mismo rey podía ir en contra de lo que había dictaminado. Supongamos que el rey se equivocó, estableció un edicto y resulta que ese edicto no fue correcto, como en el libro de Esther, que un hombre llamado Amán engañó al rey Asuero para que firmara un edicto real, sellara con su sello un edicto real, para establecer de aquí a un tiempo corto la muerte de todos los judíos que vivían en la capital. Y el rey lo selló. Pero el rey luego descubre la trampa. Y el rey ahora está en un dilema porque no sabe cómo salvar a los judíos, ya que él no podía ir en contra de su sello, de lo que él había dictaminado. Y lo único que se le ocurrió al rey Asuero era hacer otro edicto, no para anular, porque no podía anular el que había hecho, pero un edicto diciendo que los judíos podían defenderse. Si bien es cierto, el edicto primero decía que podían atacar a los judíos y quedarse con sus bienes y todo, como no podía ir en contra de eso, dijo pues, hago un edicto donde declaro que si bien es cierto lo pueden atacar, pero ellos se pueden defender. Y eso cambió la cosa. Porque los judíos se armaron hasta los dientes. Y los judíos eran bravos porque tenían el respaldo de Dios primeramente. Y eso cambió la historia porque al final los judíos eran los que más bien vencieron. A lo que voy es que la imagen, el perfil de los reyes era muy distinto a los presidentes hoy en día ponen y sacan presidentes como si nada, los asesinan y sacan, pero los reyes no. Entonces, ¿quiénes sucedían a los reyes? ¿Quién entraba en lugar de ellos? Si no había votación, no había democracia, no había nada de eso, pues el hijo del rey, el hijo era el que gobernaba. Y cuando no tenía hijos, pues entonces un pariente cercano, pero tenía que ser de su linaje y de su sangre. Y entonces lo sucedía, salvo que hubiera una conspiración y mataran al rey y pusieran a otro. Esa era otra cosa. Pero Dios en su pueblo siempre le puso rey a Israel. Pasaron los años y esta práctica cesó. Y aparecieron los sistemas nuevos, nuevas formas de gobierno. Por eso le digo, la autoridad no está centrada en un hombre, como en el caso de los reyes antiguamente, no. Aparecieron otros sistemas de gobierno que facultaron una línea democrática, republicana, comunista, socialista, de izquierda, de derecha, del centro, etc. Y donde estos eran colocados por la voluntad, no de Dios, sino del pueblo. Entonces, cuando la gente dice, pastor, tenga cuidado usted con lo que dice, porque Dios es el que pone reyes y quita reyes, yo le digo, usted se está refiriendo a la época del Antiguo Testamento. Usted no puede aplicar eso ahora. No lo puede aplicar. Porque hoy nadie pone reyes. Hoy se establece mediante las urnas una votación para elegir un mandatario.
No lo pone Dios, lo ponen los hombres. Usted puede darse cuenta que en la mayoría de los países los mandatarios son ladrones, delincuentes. La mayoría están metidos en corrupción. Entonces tendríamos que decir que Dios, bueno, puso un corrupto, ¿no? Que Dios puso un delincuente, un asesino, un dictador, uno que está a favor del aborto, de la homosexualidad y de todo lo malo que... Entonces Dios lo puso. Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Lo que viene de Dios es puro, lo que viene de Dios es bueno, no es malo, nunca será malo. Ahora, escuche, no podemos enfocarlo de esa manera, de que Dios pone reyes y quita reyes en esta época, porque aquí en el Nuevo Testamento, pastor, claramente dice que no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Así que usted está equivocado, pastor Moreno, para decir que Dios no pone reyes. Entonces, ellos lo enfocan así por lo que leen, pero no tienen un razonamiento claro del contexto. Cuando la Biblia dice que toda autoridad, y está hablando de toda autoridad, sea una autoridad asesina, corrupta, sea una autoridad buena, sea una autoridad mala, toda autoridad es puesta por Dios. La gente, vuelvo a repetir lo que dije al principio, cuando dice que toda autoridad es puesta por Dios, lo primero que piensan es en el hombre o en la mujer que está establecida. Pero no es eso lo que la Biblia está enseñando. Vuelvo a repetir, la autoridad es el sistema. Dios estableció el orden de autoridad. Por eso es que todas las naciones bajo el cielo tienen una constitución, tienen un estado de gobierno, porque todas las naciones se rigen por las leyes, por las normas de su país, y las normas de su país han establecido un principio de autoridad. Puede que en algunos sea bueno, en otro malo, pero ese es el sistema de autoridad que tiene. Ahora, Dios dice que toda autoridad ha sido puesta por Dios, no refiriéndose al hombre, sino al sistema de autoridad, al principio de autoridad. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Usted tiene un papá. La Biblia dice que el varón es la cabeza del hogar. ¿Verdad que sí? ¿O no? ¿No han leído eso? ¿Por qué dice que es la cabeza del hogar? Lo que está diciendo es que Dios ha facultado al padre, al esposo, la máxima autoridad dentro del hogar. Él es la cabeza, él es la autoridad. Es lo que está diciendo en el hogar. Muy bien. Un muchacho que no sabe dónde está su mano derecha y su izquierda, que es un neófito, que está pensando más en el juego de la computadora, que está pensando más en el fútbol que va a participar, que en la rueda que va a tener con sus amigos, en las novias, en las enamoradas, en el sexo, es un mundo de él. Él no tiene ningún concepto claro
de lo que es formar un hogar, una familia, el orden de las cosas, la responsabilidad, nada. Él es un muchacho aventurero que tiene una vida disipada para el mal, está metido con gente mala, pero tiene relaciones sexuales con una muchacha y la embaraza. ¿En qué se convierte él cuando embaraza a una muchacha? En padre. De forma automática, entiendan, de forma automática, él entra a la autoridad. A la autoridad que Dios ha establecido en todo lo que tiene hijos o se hacen de una mujer. Él es padre, papá. Automáticamente entró al nivel de la autoridad que Dios ha establecido. Cuando un hombre entra a ejercer esa autoridad, cuando se casa o cuando tiene una mujer y vive con ella y tiene un hijo, cuando tiene la mujer se convierte en el esposo y él es cabeza de su esposa. Y cuando tiene hijos se convierte en el padre de familia, la máxima autoridad. ¿Quién le dio esa autoridad? ¿No fue Dios? ¿Por qué Dios? Porque Dios la estableció. Dios estableció la autoridad. De tal manera que cuando un hombre se casa o cuando un hombre tiene un hijo, ingresa automáticamente. No tiene que mandar ningún documento, no tiene que hacer ninguna gestión legal. De forma automática, en el aspecto espiritual, él ingresa al mundo de la autoridad como padre, como esposo. Él es autoridad. Y esa autoridad le demanda a él responsabilidades, deberes que tiene que cumplir. Porque Dios le va a pedir cuenta. O sea, no es solamente hacer un hijo. Cualquiera puede hacer un hijo, hermano. Cualquiera tiene relaciones sexuales y tiene un hijo. Pero aquí es donde viene la demanda de Dios. Dios dice, muy bien, ¿te gusta ser hijo, no? Muy bien. Pero yo he establecido una autoridad. Que todo el que haga hijo, todo el que se haga de una mujer y tenga relaciones con ella, automáticamente ingresa a ser parte de la autoridad que yo he establecido, porque Dios ha establecido el orden de la familia. O sea, Dios no nos ha establecido a nosotros para vivir como animales, como conejos, que nos apareamos y algo cada coneja verá. No, con el ser humano es diferente. Por eso es que Dios ha establecido principios legales, espirituales, leyes, normas espirituales, que son principios de autoridad. Y cuando un hombre se hace de una mujer, ya ingresa automáticamente a ese orden de autoridad. Ya Dios le va a demandar por ser esposo, por ser el marido de esa mujer. Y si tiene un hijo, Dios le va a demandar por ser padre. Si él no cumple sus funciones de padre, si él no ejerce sus funciones correctas de marido o de esposo, Dios se lo va a demandar. ¿Me entienden? ¿O no me entienden? Es decir, él no tiene la autoridad como padre y como esposo, porque su abuelo lo decretó. Y su abuelo dijo, bueno hijo, mira, yo te voy a dar la autoridad de papá, tú vas a ser la cabeza del hogar, tú vas a ser el marido y ella tiene que sujetar
intentar decir, mi abuelo estableció eso. No, el presidente estableció eso. Los juristas establecieron eso. El Congreso no. Ninguno de ellos lo estableció. Lo estableció Dios. Ahora, ¿cuántos saben que hay padres buenos y padres malos? Ahí sí, a ver, mujer. Levita. Pero miren, esos padres malos, esos malos esposos, tendrán la facultad de ser cabeza, de ser autoridad. Sí, por supuesto que sí, pero son malas autoridades. La autoridad es buena como sistema, pero el hombre es malo como autoridad, para ejercer esa autoridad. Es malo para ejercer esa autoridad. ¿La está ejerciendo mal o no la está ejerciendo? Pero eso no importa. Él está bajo la autoridad que Dios ha dado. Ahora, ¿qué podemos decir? ¿Cómo es posible que Dios le haya dado autoridad de papá, de cabeza del hogar, a este sinvergüenza? ¿Acaso Dios le dijo, acuéstate cabeza? ¿Acaso Dios le dijo, hazle hijo a ella y abandona? ¿Acaso Dios le dijo, métete con ese hombre o métete con esa mujer? ¿Le puso una pistola en la cabeza a alguien para que se meta con alguien? No. ¿Decisión de quién fue? De la persona. Pero Dios ha establecido el principio de autoridad. Tú puedes vivir tu vida como te da la gana, pero recuerda, cuando tú hagas algo de la cual Dios ha establecido, tú vas a entrar a ese principio de autoridad. Tú vas a entrar y Dios te lo va a demandar. Dios te lo va a demandar. Porque Dios ha establecido el orden de familia. Padre, esposa, hijos, primogénito y hermano. Son principios espirituales de autoridad. Por eso nosotros decimos, oye, ¿qué cuidado no le hablas a tu hermano mayor? Él es tu hermano mayor. ¿Por qué dicen eso? El otro día le dice, ¿qué dice hermano mayor? Porque hay un principio de autoridad que está allí. No está documentado, pero está establecido por Dios. Documentado en la palabra de Dios, no en las leyes humanas. Entonces, esa persona ejerce una autoridad porque ha ingresado al sistema que Dios ha establecido de autoridad. Lo mismo pasa con un presidente. El presidente puede ser un asesino, el presidente puede ser un hombre malévolo, el presidente puede ser corrupto, puede ser malo como persona, es ambicioso, codicioso, mujeriego y hace desastre inmenso. Dios no lo puso, Dios no pone gente así. Pero de alguna manera, sea por la buena o por la mala, porque hizo trampa, por lo que sea, o porque lo pusieron, como quiera que haya sido, ingresó al sistema de autoridad. Y ahora es un presidente de la República, de cualquier nación. Ahora es un presidente. No sabe dónde está parado, es un presidente. Está ejerciendo un derecho de autoridad. Esa autoridad es puesta por Dios. Él no ha sido puesto por Dios. El que ha sido puesto por Dios es la autoridad. Pero él, de la forma que haya llegado, ahora
tiene el derecho de ejercer esa autoridad. Y Dios se lo va a demandar. ¿Acaso cuando usted escucha los juramentos, jura usted por Dios y por la placa de Dios y por la patria, ejercer correctamente estas funciones de presidente de la República, haciendo esto y esto? Sí, juro, dice. ¿Por qué? Algunas personas no toman en cuenta ese juramento, lo ven como algo insignificante. Dicen, bueno, pues es un procedimiento tradicional, ¿no? Ningún juramento es algo que pasa desapercibido. Un juramento es un juramento y lo está haciendo ante Dios y ante la patria. Es un juramento que está dentro del sistema de autoridad. Los incas tenían su sistema de autoridad. El Inca, el máximo representante, pero su ley decía Amazúa, Maqueya, Mayuya. No seas ladrón, no seas mentiroso, no seas perezoso. Todo ciudadano del imperio incaico tenía que ceñirse y regirse a esa ley. No seas ladrón, no seas mentiroso, no seas perezoso. Todos ciudadanos del imperio tenían que vivir bajo esas normas. Y esas normas era la ley del gobierno de los incas, era la autoridad. El que violaba esa ley o esa norma era castigado. Nosotros tenemos muchas normas, muchas leyes. Si violamos una de ellas, nos denuncian y somos castigados. Por eso dice, no temas. Dice que los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. El que hace el bien no tiene por qué temer. Dice, sino al mal. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de él. El sistema de autoridad es el que faculta la autoridad a los hombres y a las mujeres. Entonces, los creyentes erróneamente dicen, pastor, el presidente que tenemos o la presidenta que tenemos, el presidente que tiene Colombia, el presidente que tiene Brasil, el presidente que tiene Cuba o Venezuela, el presidente que tiene Estados Unidos o el Japón, son puestos por Dios, pastor. Lea la Biblia, ahí lo dice, que sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Acaso no lee? No, el que no sabe leer eres tú. Yo entiendo perfectamente a qué se está refiriendo. No se está refiriendo al hombre, se está refiriendo a la autoridad establecida en los gobiernos. Dios ha puesto las leyes son buenas. Y toda ley que comparte con la ley de Dios está dentro de la facultad de autoridad. Todo país que tiene una constitución, todos sus ciudadanos se deben a las normas y leyes de su constitución. La constitución es la autoridad gubernamental en todo el país. De esa constitución se faculta a los seres humanos para ejercer cargos de autoridad. ¿Entienden? Todavía no entienden. La constitución no es un hombre. La Constitución es la ley que establece los principios de orden en un país.
es la máxima autoridad en un país. ¿Por qué quieren cambiar la Constitución? ¿Qué puede ser la Constitución que todo el mundo lo quiere cambiar? ¿Por qué tanto afán en cambiar? Porque la Constitución es la que rige un país, de la manera en que está establecida. Bueno, a mí no me gusta, pero a ti no te gustará, pero es la Constitución. La Constitución es la autoridad. Y esa autoridad que es la Constitución, de la cual se desprenden todas las leyes y normas en favor del ser humano y del país, esa Constitución faculta en el campo del derecho, dice, se ha establecido constitucionalmente que todo aquel que haya cursado los estudios de derecho, desde el primer ciclo hasta el último, y haya presentado su tesis y haya cumplido con todos los estamentos para poder graduarse, se constituirá como un abogado y tiene facultad de ejercer un cargo de juez dentro del Estado peruano. ¿Y quién le faculta eso? No es el presidente, no son los ministros, no son los congresistas, no, es la Constitución. La Constitución es el sistema legal. Y la Constitución dice, yo te faculto. La Constitución faculta a los que estudian medicina para ser médicos y le demanda ejercer bien su función. Le demanda al presidente, le demanda a toda autoridad jurídica, a una eclesiástica, le demanda ejercer bien sus funciones, porque pueden ser sancionados por el sistema de autoridad que es la Constitución. Entonces, entendamos, no es que Dios puso a ese sinvergüenza en el país tal, en el otro país, en nuestro país, donde quiera. No es que Dios puso un corrupto, porque Dios pone rey y quita rey, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. No, Dios lo que ha establecido es la autoridad. El sistema legal lo ha establecido de parte de Él, porque todas las leyes vienen de arriba, todas las leyes buenas vienen de Dios. Dios estableció los 10 mandamientos. Entonces Dios dice todas las normas, las leyes que corresponden al buen vivir, yo las establezco como autoridad. Ahora, si lo leemos de esa forma, lo vamos a entender mejor. Entonces, agarramos el capítulo 13 de Romanos, versículo 1, donde dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Te está diciendo, sométete a la policía, porque esa policía pertenece a una autoridad, a un sistema de autoridad que está por encima de él, que es mayor que él y que le ha facultado a él. Tú tienes que someterte a ese hombre o a esa mujer que ejerce una autoridad, porque hay una autoridad mayor que se llama Constitución, que se llama norma legal. Y por encima de eso está Dios, quien ha establecido, ha permitido que el mundo, los países, sean gobernados legalmente. Porque es la única manera, hermano,
de mantener un orden en un país. Si no hubiera una constitución, si no hubiera las leyes en un país, esto sería una anarquía. Una anarquía es un sistema liberal donde todo el mundo hace lo que le da la gana. La anarquía es que yo hago lo que yo quiero. No hay ley, no hay orden. Pero cuando hay ley, la ley es la máxima autoridad. Y eso es lo que Dios ha establecido. Por eso dice, sométete a las autoridades, porque no hay autoridad. Ya, primero habla del hombre y después habla de la ley, porque no hay autoridad establecida, sino de parte de Dios. La autoridad como sistema legal está aprobada y respaldada por Dios. Pero todos sabemos que hay policías malos y hay policías buenos. Y todos sabemos que hay magistrados buenos y magistrados malos. Y todos sabemos que hay fiscales buenos y fiscales malos. Hay doctores buenos, doctores malos. Hay presidentes buenos y malos, hay congresistas buenos y malos, etcétera, etcétera. ¿De quién se burlan los malos? De la ley. Dios le va a demandar a ellos el haber ido contra el principio legal. El principio legal no es un hombre, es un sistema constitucional que Dios respalda y confirma como autoridad en cada nación. Dios se atribuye el derecho de no compartir ciertas leyes. Por eso es que Dios establece en su palabra algo muy importante. Y Él declara: amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón. Y luego agrega: por encima de todas las cosas, aún de aquellas leyes que ejercen autoridad que no son compatibles con la voluntad de Dios. Dios es el jefe supremo. Si tengo que decidir en mi vida sobre obedecer o someterme a un sistema o a Dios, y el sistema está en contra de Dios, pues lo siento mucho. Dios está primero. ¿Me entiendes? Eso es si dentro del sistema de autoridad hay principios malos. Pero si son principios buenos, Dios dice: cuidado, porque yo respaldo esa autoridad. Porque todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Ten cuidado con violar la ley. Porque el magistrado no es mano lleva la espada para castigar no al que hace lo bueno, sino al que hace lo malo. ¿Quieres tú no tener la autoridad? A lo bueno, dice Dios. Entonces Dios está respaldando el sistema de autoridad que está dentro de su voluntad. Y faculta a sus hijos, a los creyentes, evaluar si alguna norma está violando los principios espirituales y morales. Entonces, por ejemplo, se quiere establecer que los hijos elijan qué sexo tener, hombre o mujer, qué quieren ser sexualmente. Un momentito, sí. No, pero la ley lo dice, ya se aprobó. Por ejemplo, hay países donde se han aprobado
esa ley está en contra de la ley del jefe, de la ley de Dios. Y yo no me voy a hacer. ¿Entiende eso? Yo me someto a todas las normas y leyes constitucionales, gubernamentales, decretos que el presidente declare o que los ministros hagan o que los congresistas establezcan. Yo me someto a todo, siempre y cuando no afecte mi vida espiritual, ni la mía ni la de mi familia. Yo me someto, porque Dios ha establecido el orden de autoridad y yo tengo que someterme. Pero quitémonos de la cabeza ese famoso estribillo que dice: Dios pone reyes, Dios quita reyes, pastor. Dios pone presidente, Dios quita presidente. Así que sea lo que Dios quiera. Y yo le digo: estás bien equivocado. A todos los presidentes que el Perú ha tenido, buenos y malos, no los puso Dios, lo puso el pueblo peruano. Porque hay un sistema democrático, hay unas urnas, hay un orden de votación, y todos vamos a las urnas a votar y a elegir al que nosotros creemos que es el mejor. ¿Dónde está Dios allí? Dios no está allí. Está el hombre escogiendo. Puede que hagan trampa, puede que no. En el sistema democrático la mayoría es alemana. Y está bien. Ahora, Dios no está en ese sentido de que Él escoge a la persona y dice: tú vas a ser el presidente, yo me voy a poner. No se equivoquen. Dios no está en ese sentido. Pero Dios sí está en el procedimiento legal. Porque la ley constitucional dice que en el sistema democrático en el que vivimos se tiene que elegir a un representante gubernamental por medio de la votación. Y eso es legal. Dios sí está en ese aspecto legal. Porque la ley es la autoridad y Dios ha establecido la autoridad. Pero lo que Dios no hace es escoger a fulano y a mengano. No. Eso lo haces tú y lo hago yo. Y si nos equivocamos, pues a llorar al río. Pero no lo hace Dios. Ahora, esas personas que pueden ser buenos, pueden ser malos. Ahora, yo no sé, los creyentes no tienen la cabeza, porque ¿usted qué puede esperar de una persona inconversa? La persona inconversa es aquel que no está convertido al cristianismo, que no es cristiano. Puede ser religioso, pero no es cristiano. ¿Qué puede esperar usted de una persona que no es cristiana? Esa persona puede que se confabule con sus amigos, con sus allegados, con su partido político, con sus instancias, para hacer algo ilegal, para corromper, para ser corrompido, para ganar deshonestamente, sus ambiciones, sus pasiones desordenadas y toda gama de cosas malas que caminan dentro del corazón de ellos, porque son inconversos. Usted tiene familia y puede que su hijo sea inconverso. Su hijo ya tiene 18, ya es mayor de edad, o es todavía un adolescente de 14, 15 años, pero es inconverso. Él no quiere saber de la iglesia, él no quiere saber de las cosas de Dios ni de la ley de Dios. Él tiene su mundo, él tiene sus aspiraciones, él quiere hacer su vida. ¿Qué puede esperar
Lo más seguro es que se equivoque. Lo más seguro es que fracase moralmente. Eso es lo más seguro, porque no viene a Cristo. Y eso fue lo que nos pasó a todos nosotros. Todos fracasamos. ¿Por qué? Porque no teníamos a Cristo. Hasta que Cristo vino a nuestro corazón y ordenó nuestro camino. ¿Verdad? Sí. Pero cuando usted era más joven, dependiendo de qué edad se haya convertido, usted tenía su mundo. Usted veía las cosas a su manera, su filosofía, su criterio humano. Y en base a eso construyó su vida. Totalmente equivocado, por supuesto. Pero para usted no estaba equivocado. Así pensaba yo. Yo decía, ¿qué equivocado voy a estar? ¿Qué puede esperar de una persona inconversa? Lo más seguro es que sea atrapado en el pecado y corrompida su alma y sufra las consecuencias de sus malas decisiones. ¿Qué puede esperar usted de una persona inconversa para presidente de la República? Un día, en la radio, hace años ya, no sé si hasta ahora lo practican, no he vuelto a escucharlo, pero hace años estaba escuchando las noticias porque iba a haber elección de alcaldes. Entonces la gran pregunta que hacían en la calle era, señorita o señora, caballero, ¿cómo le gustaría a usted que sea su alcalde? Entonces, las respuestas eran casi siempre las mismas. Bueno, que haga obras, que no sea ladrón, que trabaje, que no sea corrupto, que sea un hombre que hable al pueblo. Entonces yo al escuchar eso, ¿de quién está hablando esta persona? ¿De un hermano de la iglesia o de quién? Porque solamente un cristiano tiene criterios de esa naturaleza. Y no solamente criterio, tiene una vida así. Uno que teme a Dios. El que no teme a Dios, ¿cómo espera que no sea borracho, que no le entre a la droga, que no le entre a las mujeres, que no le entre a las cosas malas, a robar, a mentir? ¿Cómo espera eso usted? Es un absurdo. Pero esa es la razón por la cual el pueblo se siente frustrado, porque creyó en una persona que iba a ser algo extraordinario y al final resultó ser un delincuente. Y la gente dice, pero ¿por qué otra vez? No puede ser que yo confíe en él, que no es esto y lo otro. Ya no sé en quién creer, ya mejor voy a votar lisiada, voy a votar en blanco, no quiero saber nada. Porque usted está poniendo su confianza en un hombre y lo está catalogando con una solvencia moral que no tiene. No lo tiene. ¿Cómo espera que no robe si no tiene solvencia moral? Eso es imposible. Entonces, decir que a ese sinvergüenza lo puso Dios es errar. Eso está totalmente fallido. Dios no lo puso. Pero Dios, cuando ese hombre llegue a ser elegido, así sea el más sinvergüenza del mundo, cuando él sea elegido y le haga la juramentación, el proceso de juramentación, en el cual le van a decir, por Dios y por la patria, jura usted vivir y hacer. Y cuando él diga sí, juro, automáticamente en el
No es un criterio errado decir que Dios y la patria te lo demandan, porque sí se va a cumplir, se va a cumplir. Miren, la mayoría de los que se casan por civil, que es el matrimonio válido a propósito, no el religioso. El religioso no vale, el que vale es el civil. Pero el religioso es una tradición para recibir la bendición de todos los fieles, etc. Pero el que es legal, constitucionalmente, es el civil. Bien. La mayoría de personas que se casan por lo civil, la ley le ordena ciertos requisitos. Estudio médico, emocional, respétalo. A ver si alguien se mueve, ya me acuerdo. Y le piden 2 testigos. ¿Verdad que sí? Entonces, usted ya reunió los requisitos. Físicamente está apto, le sacaron sangre, vieron, todo bien. Ha puesto su aviso en el periódico, por si acaso alguna mujer ha sido casada por ahí y va a cometer bigamia, entonces el anuncio sale para ver si alguien sabe, alguna mujer, algún marido por ahí que haya tenido. Nada, todo está limpio, todo está bien, perfecto. Pero acá viene. ¿A quién pongo de testigo? Lo voy a poner a mi compadre. Su compadre es un sinvergüenza, mujeriego. Le presta el cuarto para que él se acueste con la mujer. Mi compadre va a ser mi testigo, quiero que sea mi testigo. ¿Cuándo es? Y usted también quiero que sea mi testigo, le dice. Ahora, para usted, hermano y hermana, ¿qué entiende usted por testigo? ¿Testigo de qué? Usted se ha casado y usted ha presentado testigos. ¿Testigos de qué? ¿Testigos de Jehová? No. ¿Testigos de qué? ¿Esos testigos qué cosa van a testiguar? Van a testiguar de que usted es un hombre honorable, que la mujer es una mujer honorable, que ambos son moralmente aptos, que no tienen ningún problema ni con la ley ni con otras personas maritalmente. Se supone que los testigos vienen a testificar y a atestiguar que esa persona, su compadre, su comadre, es un hombre y una mujer intachable. Y por eso firma. Pero eso no lo sabe la gente. La gente cree que es una cuestión de reunir requisitos. Ya pues, ya tengo mi testigo. Oye, pero mi testigo no dice que no puede. A última hora he tenido que cambiar el testigo, hermano. No importa, la cuestión que firme. Viene el representante, sea el alcalde, el representante. Muy bien, los testigos. Y vino uno medio borracho. No, el testigo. Y los padres. Con el ritmo. Ya ese testigo está descalificado. ¿Qué testigo? Ese testigo le sabe todas sus cosas. Pero él está testificando legalmente que ese hombre es intachable. Déjeme decirle algo, por si usted ha sido testigo alguna vez. Dios le va a demandar a los testigos, porque los testigos están haciendo una declaración jurada, pero resulta que ese hombre está engañando a esa mujer,
o está por la plata de esa mujer o por la plata de ese hombre, y lo que quiere son solamente intereses materiales. No hay amor, no hay ninguna intención de formar un hogar. Y el otro sabe de esto. Dios le va a demandar a ese hombre por su hipocresía, le va a demandar a esa mujer por su infidelidad, a ese hombre por su infidelidad, por no estar aptos para funcionar como familia, por la forma en que vive, por el engaño, por la mentira. Dios se lo va a demandar, pero también, detallito, le va a demandar a los testigos. No se trata solamente de que, ya, para cumplir el requisito, ya, yo soy tu testigo, no hay problema, yo firmo. No, ten cuidado. Porque tú lo estás haciendo delante de Dios y de los hombres. Y eso no es juego, es un juramento. Es un juramento legal. La ley o los abogados, los jueces, casi no aplican sanción contra los testigos, pero sí tienen sanción. Y ellos son responsables también, porque están testificando que usted es una buena persona y no lo es, y ellos lo saben. Ellos saben que ese hombre es un mujeriego de primera, que ahorita mismo va a ir a la despedida y se va a acostar con cualquier prostituta. Ellos lo saben. Pero es su compadre, es su hermano, es enfermo. ¿Creen que es una cuestión de llenar requisitos ya? No. Cuando Dios establece el sistema de autoridad legal, Dios lo respalda, Dios lo aprueba. Dios dice, yo he establecido la autoridad en todos los países donde hay una constitución, donde sus leyes en la mayoría son conformes a mi voluntad. Yo las he establecido como autoridad. En el mundo existe la autoridad porque yo la he diseñado, yo la he establecido. La autoridad es el orden legal. La persona es otra cosa. ¿Cómo llegó ese hombre a ser presidente? Eso es problema de ustedes. Pero yo sí le voy a demandar. ¿Cómo se casó ese hombre con engaño, con mentira? Ese es el problema de ustedes. Pero yo se lo voy a demandar. Yo se lo voy a demandar, dice Dios. Porque Dios no pasa por alto al culpable. Dios se lo demanda. ¿Se ha preguntado usted, amado hermano, por qué existe el cáncer? ¿Se ha preguntado usted eso? ¿Por qué existe el cáncer? Antiguamente no había cáncer, había lepra. La lepra era un cáncer. Pero ese cáncer estaba seleccionado solamente en la calidad de lepra. El leproso tenían rápidamente que sacarlo de la ciudad, por eso había leprosorios. Era la enfermedad más cruel y que mataba a la gente. ¿Por qué vino la lepra? Porque el cáncer. Cualquiera puede tener cáncer, porque el pecado ha traído todo eso como consecuencia, como castigo. Nosotros juzgamos y decimos, oye, le dio cáncer a mi prima, hermano. Ella es una buena mujer. Yo no sé por qué, a los buenos siempre le pasan cosas. Y eso sin vergüenza, nada le pasa. Toman, están así alcoholizados y normal, no tienen nada. Esta mujer trabaja, esta mujer aquí, esta mujer. Usted comienza a dar fe de esa mujer.
hasta donde vemos o conforme pensamos de alguien. Tampoco tenemos la facultad de juzgar a la gente. Pero Dios sí sabe. Dios lo sabe todo. Como dice su palabra, lo que para vosotros es sublime, para mí es abominación, dice la palabra de Dios. O sea, nos podemos equivocar en el concepto, pero no se sabe lo que Dios está justiciando. Testigo falso. Hizo cosas que no eran las mejores. Solamente Dios lo sabe. Pero el cáncer no existe por gusto. Y que la ciencia con toda la delante que tiene no lo puede controlar, no lo puede vencer, eso no es una casualidad. Dios ve al mundo de una manera muy diferente a como nosotros lo vemos. Él ve a la humanidad en todo su esplendor de su pecado y nosotros no lo podemos ver. Pero Dios sí. Y Dios permite las cosas. Porque a veces es la única forma en que el hombre puede levantar su mirada al cielo y pedir perdón y clamar. Y Dios es bondadoso, bueno y interviene. Puede sanarlo del cáncer, puede hacer muchas cosas maravillosas, porque levantó su mirada al cielo. Ahora, volvamos al tema de la autoridad. Dios ha establecido el principio, el sistema de autoridad. No hay un sistema de autoridad que no haya sido puesto por Dios. Pero los hombres no lo pone Dios, los pone el hombre. Buenos, malos, o le sale. Pero Dios le va a demandar. Cuando Dios dice, no serás cola sino cabeza, el hecho de que tú seas cabeza, que se está hablando de que es una autoridad, Dios te va a demandar. Toda persona que ejerce un cargo, por pequeño que sea, el que ejerce un cargo, entró al principio de autoridad. Dios le va a demandar. ¿Cómo lo establece Dios en la Biblia? Dice que Dios un día le dejó a uno 5 talentos, al otro le dio 2 y al otro le dio 1. El que tenía 5 lo multiplicó y dijo, Señor, 5 me diste, 5 talentos me diste, y aquí tienes tus 5 y 5 más. Bien, puede ser infiel, entra en el gozo de tu Señor. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. El otro, de acuerdo a su capacidad, porque Él le dio de acuerdo a su capacidad a cada uno. Le dio 2 y dice, Señor, tú me diste 2 talentos, aquí están los 2 y 2 más. Bien, puede ser muy fiel, entra en el gozo de tu Señor. Pero el otro, a quien le habían dado un solo talento, que ni siquiera era para decir, bueno, me diste demasiado, era mucha responsabilidad, un compromiso muy grande. No, un solo talento, que era fácil de manejarlo para él. Dice, Señor, tuve miedo, porque sé que eres hombre severo, que cosecha donde no sembraste, y he enterrado el talento. Así que aquí está tu talento, no lo he perdido, no me lo he agarrado, no me lo he gastado. Aquí está, te lo devuelvo intacto como tú me lo diste. Entonces la palabra de Dios dice, siervo malo, debiste haber puesto mi dinero en el banco. Miren cómo es Dios. Debiste haber puesto mi dinero en el banco para ganar los intereses. Atarme de pies y manos y echarme a la tiniebla de Dios.
es por la autoridad que le dio. Ejercer una autoridad no es cosa de juego. ¿Cómo la vas a ejercer? Tienes que ceñirte a los principios de Dios. Tú pones una bodega y contratas 2 personas. Tú eres una autoridad porque tienes 2 personas bajo tu cargo. Esas personas están bajo autoridad. ¿Y quién es esa autoridad? Pues el dueño de la bodega, que eres tú. Ahora, ¿cómo vas a ejercer esa autoridad? Puede que seas una autoridad buena o puede ser malo, que los explotas, como puede ser justo. Eso Dios te lo va a demandar. ¿Pero qué? ¿No le va a demandar un bodeguero? Sí. ¿Por qué no? Si es una autoridad, tiene 2 personas bajo su cargo. Y si tu negocio crece y abres otro por allá, ya no tienes 2 personas, ahora tienes 5 personas, y de repente tienes 10, de repente tienes 20. ¿Cómo vas a desenvolverte con ellos? Porque a quien más se le da, más se le demanda. ¿No dice eso la Biblia? Principio de autoridad. Ahora, ¿quién te dio esa autoridad? Pastor, usted habla de autoridad. ¿Que acaso yo he firmado un documento que alguien me ha delegado su autoridad? Por supuesto que sí, Dios te la ha dado. Porque hay gente bajo tu tutela, tu autoridad. Y cuando haya gente bajo tu autoridad, entonces tú tienes que pensar en el centurión romano, cuando le dijo al Señor: Señor, mi hija está gravemente enferma, y el Señor dijo: pues vamos para allá. Y dijo: no, Señor, porque yo soy hombre bajo autoridad. Yo sé lo que es ser bajo autoridad, y yo tengo gente bajo autoridad. Y cuando yo le digo a este: ve a tal lugar, tiene que ir. Y cuando yo le digo a este otro: ve a tal lugar, tiene que ir, porque es autoridad. Por tanto, di la palabra y mi criado sanará, porque tú eres la autoridad. El centurión reconoció la autoridad del Señor. Di la palabra y mi criado sanará. Es que las autoridades son principios establecidos por Dios. La gente lee: Dios pone reyes y quita reyes, pastor. Por lo general, cuando se va a votar por alguien: no, ese no vale, ese no sirve, no diga eso, pastor, porque Dios es el que pone rey. Hay que orar para que Dios ponga el nuevo presidente en el Perú. ¿Qué cosa vas a orar? ¿Acaso este es un gobierno teocrático? Este no es un gobierno teocrático. Este es un gobierno democrático, donde la gente elige, no Dios. Es la gente la que elige. Dios no se va a meter en la mente de todo el mundo, que ni siquiera sirve a Dios. Pero sí nos enseña que cuando este personaje, cualquiera que sea que haya sido nombrado presidente, una vez que tenga esa autoridad, ese cargo, Dios sí nos demanda orar por vuestras autoridades, para que haya paz. Ora por ellos. Esa es otra cosa. Orar por las autoridades, por los que están en evidencia. Ora por ellos. Es nuestro deber orar por ellos. Pero no es que lo pusimos, que Dios lo puso. Porque si Dios lo hubiera puesto, no necesitaríamos orar por ellos. Sería responsabilidad de Dios. No. Oramos por ellos, porque nosotros lo pusimos. Después nos quejamos, qué sé yo. A donde quiero llegar, hermano, y que lo estoy repitiendo y repitiendo cada rato, es que no confundan de que Dios es el que pone presidente, que Dios le pone aquí, que Dios le pone allá. No pone nada.
El que pone es el pueblo porque el gobierno es democrático, pero Dios sí ha puesto el sistema de autoridad. Por ejemplo, usted es un civil, pero un día lo nombran prefecto o subprefecto, o lo nombran líder de una comunidad. Lo hacen autoridades. Entonces el gobierno establece un decreto, se autoriza al señor o a la señora fulana de tal, para que ejerza el cargo de prefecto de la provincia tal, de la ciudad tal, firmado, que no se va. Ya usted ingresó al sistema de autoridad, que le faculta a usted ser una autoridad. La autoridad le faculta ser usted una autoridad. Y ese mismo sistema que le faculta a usted ser una autoridad, ese mismo sistema lo puede quitar también. Se determina por decreto tal, que el señor fulano de tal no ha ejercido correctamente o ha cumplido y estamos agradecidos por su labor y por lo tanto queda desestimado para ejercer el cargo y tal. Esa misma autoridad que te puso es la misma autoridad que te sacó. No fue el hombre, fue el sistema de autoridad. Un día, con esto tranquilo, alguien escribió en mi Facebook diciéndole: pastor, Dios pone reyes y quita reyes, no lo olvide. Yo le dije: no es así. Entonces me volvió a escribir y me dice: lea Romanos capítulo 13, que no hay autoridad sino la establecida por Dios y que debemos someternos toda la autoridad porque Dios la ha establecido. Lea la Biblia, me dijo pastor. Por supuesto que le he leído, hijo. Y te voy a mandar un video, porque yo esto una vez lo prediqué hace tiempo. Te voy a mandar un video donde yo hablo de ese tema. Y le envié el video. Y quiero, después que tú lo veas, quiero que tú me digas qué tú piensas. A los 2 días me escribió: tiene razón, pastor. No lo había visto así. No podemos considerar las cosas a la ligera. Hay que analizar, porque podemos caer en un grave error. Nosotros hablamos para que ojalá un día un cristiano ejerza el cargo de autoridad. ¿Pero qué dice la iglesia? ¡No! Se corrompe. Eso no es para los cristianos, zapateros sus zapatos. Entonces no te quejes, pues. ¿Por qué te quejas? ¿Por qué estás haciendo marchas? ¿Por qué estás tirando piedras? No te quejes. Si hubiera un cristiano asumiendo la autoridad, otras serían las cosas. Entonces los creyentes, en vez de votar por un creyente, por un cristiano, votan por un hijo del diablo que te está destrozando el país. Falta de entendimiento, de criterio, falta de todo, total ignorancia, cero concepto de inteligencia, no razón. Hermano, sirvamos a Dios, pidamos a Dios
que un día un cristiano verdadero alcance esa autoridad. Como los padres que tienen que orar por sus hijos para que Dios le dé a su hijo una mujer cristiana, un hombre cristiano, para que no le pegue, para que no le saque la vuelta, para que no haga cosas malas, que no sea borracho. Ora. Los cristianos siempre tendrán un esposo cristiano o una esposa cristiana, y las cristianas siempre tendrán un esposo cristiano. Por eso dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? ¿Quieres un gobernante de luz? Pues no votes por las tinieblas, hermano, por favor. Con ideologías contra Dios. Tienes que estar mal de verdad. Inclina tu rostro y cierra tus ojos. Allí donde estás. Yo quiero en esta noche, hermano, al margen de orar por alguno, quiero que entiendas los principios de Dios. Entiéndelos. Porque dice la Biblia que esta palabra te puede hacer sabio para toda buena obra. Mientras más conozcas la palabra de Dios, más entendimiento tendrás. Y sabrás tomar decisiones sabias. Podrás decir, bueno, yo hice lo correcto. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Que hagamos lo correcto. Pongámonos de pie todos. Vamos a hacer una oración. Cierre sus ojos. Señor nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, estamos viviendo en medio de un mundo de mucha violencia, de muerte y destrucción. No solamente en nuestro país, el Perú, en muchos países hay una ola de secuestros, una ola de actividades que son perversas. Mucha gente muere, mucha gente que es herida, gente dividida, gente llena de odio, de amargura, incompetencia, falta de tino, falta de amor. Nosotros somos tu pueblo, Señor. Nosotros te pertenecemos a ti. Tú eres nuestro Dios. Nosotros no hemos creído en una imagen de yeso, de metal, hemos creído en el Dios vivo y de poder. Es verdad que los pueblos eligen sus autoridades, es verdad que la gente tiene lo que quiere, lo que pide, pero nosotros somos tu pueblo y te pedimos por la paz, te pedimos que tú intervengas, Señor, por amor a tu pueblo, por amor a los niños, a los indefensos, aún por amor por aquella gente que en su ignorancia hace cosas y no sabe ni por qué las hace. Ten misericordia de nuestro país. ¿Cómo hemos llegado a todo esto? Este es el resultado de las acciones humanas, Señor. Nosotros sabemos que tú eres justo y entendemos que tú eres el Dios bueno y maravilloso. Y ahora apelamos a ti. Buscamos tu rostro en esta noche para pedirte por nuestro país.
En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te lo pedimos con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén.